Quisiera agradecer a Luis y a la asociación, a SEGRE, por invitarnos a participar en el seminario y tal vez en el turno de preguntas y de respuestas, en la mesa que va a haber después del seminario, quede más en claro cuál era nuestra intención cuando hemos preparado un decreto en el que llevábamos trabajando en el Ministerio desde hace al menos 3 años. Obviamente entiendo que todos ustedes son de alguna manera conocedores del anterior decreto de la anterior regulación que regulaba el vertido, el depósito en vertedero, y me voy a limitar exclusivamente a aquellos aspectos que tienen alguna novedad respecto al predecesor, a la regulación predecesora, al 1481. La primera pregunta una serie de preguntas que deberíamos hacernos antes de entrar en la enumeración de las novedades que contiene el decreto es preguntarnos qué nos impulsa desde el Ministerio a una nueva regulación en materia de vertido. Bueno, la primera respuesta o la respuesta inmediata es... Antonio, ¿Sí? Antonio, perdona un momento. No se está compartiendo tu presentación. ¿Puedes compartirla un momento? Pues pensaba que sí. Un momento. ¿Se ve ahora? Ahora sí. ¿Puedes ponerla en pantalla completa? Sí, sí, sí. A ver. Pantalla completa. Bueno, me van a perdonar, yo soy un poco patán para estas cosas de las tecnologías. Hubiera preferido 1000 veces, esto para mí es una sesión de tortura china, exponer esto de esta manera o en estas condiciones. Hubiera preferido 1000 veces tener a la gente, verle la cara y utilizar las transparencias de toda la vida que no dan lugar a fallos como estas, ¿no? Les comentaba que la primera respuesta al por qué en este momento el Ministerio saca una nueva reglamentación en materia de vertido, primera obvia. La Unión Europea se dotó hace 2 años de una nueva directiva de vertido o de una modificación de la existente y teníamos que transponerla al derecho interno. Además teníamos un plazo de transposición que, si no recuerdo mal, terminaba como a principios de julio, mediados de julio de este año. Así que hemos ido justo en plazo. Y hemos querido ser además muy exquisitos, no nos hemos querido retrasar en la transposición del decreto porque, como les señalo aquí, España está realmente asaeteada o muy presionada por las autoridades ambientales comunitarias en materia de vertido. Y uno de los compromisos que nosotros adquirimos con la Unión Europea para ir tratando de frenar esos procedimientos de infracción a los que nos somete la Unión Europea es transponer esa directiva en plazo, cosa que hemos hecho. La segunda cuestión importante, un elemento contextual importante a considerar es que desde que se aprobara la directiva de vertido original y la legislación comunitaria en materia de residuos al día de hoy, se ha impuesto lo que yo llamo el nuevo paradigma de la economía circular, y había que circunscribir, teníamos obligación de circunscribir el vertido en ese nuevo paradigma, en el paradigma de la economía circular, del que está bien impregnada la nueva directiva o la modificación de la directiva de vertederos de las que les he hablado con anterioridad. También, desde otro punto de vista, ya en un análisis más interno de cuál era la situación en España en materia de vertido, ha sido nuestro empeño mejorar
las condiciones de seguridad y control con las que operan las instalaciones de vertido. Yo creo que no es en fin, necesario enumerar casos concretos, pero durante los últimos 5 o 6 años, ayer hacía una revisión así muy rápida mental de problemas que han surgido, accidentes, afecciones al medio ambiente, etcétera, etcétera, que han surgido en relación con el vertido, y no podía quedar sin respuesta, sin una respuesta regulatoria, esta situación. Tenemos la intención de mejorar las condiciones de seguridad con las que operan las instalaciones de vertido. Enlazando con lo que les decía anteriormente sobre la necesidad de circunscribir el vertido en el paradigma de la economía circular, entendemos que, y entendemos que uno de los elementos esenciales para ajustarnos a las nuevas exigencias en materia de vertido que derivan de esta circularidad en la economía, es ajustar los costes de vertido, ajustarlo a sus costes reales. Supongo que no desvelo nada, en fin, anómalo, o nada que no anómalo, que no conocieran ustedes, si les digo que en España verter es muy barato. A día de hoy es el país de la Unión Europea, probablemente estemos con algunos otros, pero uno de los países, en cualquier caso, en los que el vertido es más barato. Y probablemente esa una de las razones por las que no se impulsen o por las que no avancen más decididamente otras opciones de gestión de residuos más respetuosas con el medio ambiente. Y por último, claro, lo que llaman, y perdonen la pedantería, el policy cycle, ¿no? Cuando uno va a hacer una nueva regulación, lo primero en la buena práctica, lo primero que hace es ver cómo ha funcionado lo anterior que regulaba. Y lo que hemos tratado es evaluar cómo ha funcionado el Real Decreto 1481, tratando de sacar la experiencia que hemos acumulado en casi 20 años de aplicación de esa regulación. Esas han sido las razones que nos han llevado a modificar o a sacar una nueva reglamentación en materia de vertido, una reglamentación que podíamos haber hecho de dos maneras distintas realmente. Podíamos haber hecho modificaciones estrictamente puntuales del Real Decreto en aquello que nos obligaba la nueva directiva de vertederos o la modificación de la directiva de vertederos, o hacer una lectura completa del Real Decreto anterior y reformularlo en aquellos aspectos que nos parecieran más esenciales. Hemos optado claramente por la segunda de las opciones, es la más trabajosa, pero entendíamos que también era una buena oportunidad para mejorar, como les comentaba anteriormente, las condiciones de seguridad en las que operan las instalaciones de vertido. Además, y esto es importante señalarlo, vivimos en un momento iba a decir de inicio, no, ya estamos metidos directamente en un cambio global. Y entendemos que en ese cambio global es menester y prudente, no solo prudente, sino dar mayor énfasis a la protección de los recursos ambientales imprescindibles, como son el agua, el suelo, las materias primas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el decreto intenta hacer efectiva los preceptos de protección de este tipo de recursos. Y ya sin más, casi lo que voy a hacer es pasar a artículo por artículo, aunque muy rápidamente y de modo muy casi telegráfico, señalar qué novedades son las que contiene el decreto. En su primer artículo, en la parte relativa a la finalidad, hemos contextualizado este Real Decreto en el marco de una economía circular. En su segundo artículo, en el artículo de definiciones, y a diferencia del Real Decreto 1481, hemos hecho
una definición explícita de lo que se entienden por residuos municipales, alineándola con lo que se señala en la Directiva Marco de Residuos y que recogerá próximamente la nueva Ley de Residuos. Hemos añadido el concepto de tratamiento previo, o la definición, más que el concepto, la definición del tratamiento previo, a la luz de una sentencia de los tribunales europeos de justicia, una sentencia muy relevante en materia de vertido que probablemente ustedes conocerán, en todo el mundo que esté en relación con este mundillo, que es la sentencia de Malagrota, donde por primera vez se hace no es una definición explícita, pero sí se enumeran las operaciones que comprende el tratamiento de un tipo de residuos particularmente voluminoso como son los residuos municipales. En paralelo, hemos incluido una definición de las operaciones de tratamiento previo que deben o que se deben entender para el caso de los residuos de construcción y demolición, que es otra de los volúmenes importantes de residuos que terminan en vertedero. Y al tiempo, otra de las cosas que nos interesaba en las definiciones era empezar a clarificar las figuras del explotador y del titular del vertedero, o del que es propietario de la instalación de vertido y el que lo opera o que la explota. Y en ese sentido hemos introducido el término o el concepto de titular del vertedero. Hemos incorporado otras definiciones de características más técnicas, como son las celdas dentro de un vertedero, como son los lotes. Esas son esencialmente las modificaciones que ha habido en el término en el artículo de definiciones, en la parte definitoria de la reglamentación. En el ámbito de aplicación, se ha intentado, en la medida de lo posible, la verdad es que es bastante oscura la redacción en la directiva de vertederos, pero hemos intentado clarificar en qué momento la utilización de residuos inertes en vertederos no tiene la consideración de residuos vertidos, sino que pueden ser utilizados como elemento constructivo en los propios vertederos. El artículo 4, en el artículo 4 es un artículo que creo que ha causado cierto revuelo, yo no entiendo muy bien por qué. Es un artículo dedicado literalmente a los instrumentos para la promoción al cambio en una economía más circular. Y aquí lo que hemos introducido es la posibilidad de que las comunidades autónomas hagan uso de los instrumentos económicos que prevé la ley de residuos y la directiva de residuos para impulsar el tránsito a una economía más circular. Y en ese sentido, la ley explícitamente habla, si no recuerdo mal, de tasas tasas o cánones, no recuerdo el término que utiliza exactamente, y de restricciones. Y lo que sí que hemos pretendido es imprimir un carácter finalista a las cantidades recaudadas que se pudieran recolectar con ocasión de la aplicación de esas tasas. El artículo 5, clases de vertederos, no ha cambiado. Siguen existiendo los 3 tipos de vertederos que contempla la directiva: vertederos de residuos peligrosos, de no peligrosos y de residuos inertes. En el artículo 6, en cuanto que versa sobre los residuos y tratamientos no admisibles en vertedero, se ha prohibido el vertido de residuos de recogida separada en atención a una prohibición explícita señalada en la propia modificación de la directiva de vertederos. Se ha incluido la prohibición de diluir o mezclar los residuos a efectos de cumplir con los criterios de admisión de residuos en vertedero. Y aquí nos hemos echado un poco a la piscina porque a ver cómo salimos de esta,
porque de alguna manera la propia Directiva de Vertederos en su artículo 6 nos obligaba, la modificación nos obligaba a ellos, se ha anunciado la elaboración de una orden ministerial que incluirá una serie o una relación de residuos cuyo vertido quedaría prohibido en el momento de aprobación de esa orden, además de las prohibiciones adicionales a las ya conocidas probablemente por ustedes, como son los residuos líquidos, los inflamables, etcétera, etcétera. Bueno, pues aparte de todas esas, por supuesto los residuos de recogida separada, aparte de todas esas prohibiciones, nos hemos comprometido en elaborar esa orden ministerial en el plazo de 2 años, si no recuerdo mal. En el artículo 7, en la parte relativa a residuos admisibles en vertedero, otra vez, no es una patada hacia adelante, créanme, pero estas cosas hay que hacerlas poco a poco. Nuevamente hacemos un anuncio en el que señalamos que a futuro, en el plazo de 2 años también, así que vamos a estar bastante entretenidos en la subdirección en los próximos 2 años, vamos a elaborar unos criterios mínimos de tratamiento para residuos municipales. En ese sentido, esto no es una obligación que derive de la propia Directiva de Vertederos o de la modificación de la Directiva de Vertederos. Es un compromiso del Ministerio para asegurarnos o para impulsar que haya un tratamiento efectivo de los residuos con carácter previo a su depósito en vertederos. Como todos ustedes saben, si recuerdan la anterior directiva o el anterior decreto de vertederos del 1481, en general ya se señalaba que todos los residuos con carácter general tenían que ser tratados antes del depósito en vertedero. Claro está que casi acto seguido la propia directiva dice salvo aquellos en los que se demuestre que no es la mejor opción, en definitiva. Hay una vía bastante importante abierta en relación a exenciones de tratamiento de residuos previo al vertido. Lo que en este caso nosotros pretendemos es cuanto menos tener idea de qué orden de magnitud son el volumen de residuos que se están vertiendo en vertedero sin ese tratamiento previo que con carácter general establece la Directiva de Vertederos y este Real Decreto, y además se refuerza un poco el carácter de la exención para que no sea un coladero a una aprobación previa por parte de las autoridades ambientales. En definitiva, se tiene que justificar por qué se exime del mandato general del tratamiento a los residuos que se mandan a vertedero. Por último, se ha clarificado que es obligación del productor, del gestor de residuos, proporcionar información relativa a las características de los residuos y al tratamiento al que estos han sido sometidos antes de ser enviados a vertedero, antes de ser depositados. En el artículo 8 se han establecido unos objetivos de vertido para un grupo de residuos, insisto, particularmente importantes, como es el de los residuos municipales, de tal manera que hacia principios del 2035 estos deberían quedar reducidos, el depósito de este tipo de residuos debería quedar reducido a menos del 10% de los generados en ese mismo año, y ese objetivo de reducción debe ser cumplido en cada comunidad autónoma. Además, como a modo de balizamiento o de balizas en ese camino de consecución de estos objetivos que son muy sumamente ambiciosos, y con los números que tenemos ahora somos conscientes de lo difícil que es alcanzarlo, se han establecido una serie de hitos orientativos para años intermedios como son el 2025 y el 2030.
No sé si ustedes están, supongo que sí, estarán atentos a, en fin, a todo el corpus legislativo que va emanando de las autoridades comunitarias, con posterioridad a la modificación de la Directiva de Vertederos. La Unión Europea dictó o elaboró una decisión de la Comisión, la propia Comisión Europea elaboró una decisión en el que establecía unas normas para el cálculo de los objetivos, el cumplimiento de los objetivos de reducción de residuos municipales vertidos. Y esas reglas de cálculo, esas normas de cálculo han sido incorporadas a este decreto y se han explicitado en uno de sus anexos. Y además también nos obligaba a ello la propia decisión e incluso la propia directiva. Nos hemos dotado de un sistema de calidad y trazabilidad de los datos relativos al vertido de residuos municipales que anualmente nos vemos o nos vamos a ver obligados a remitir a las autoridades comunitarias. En cuanto a los costes de vertido, dos novedades interesantes. Primero, estamos considerando, no, se ha considerado, no estamos, se ha considerado la posibilidad de incluir allá donde sea, en fin, pertinente, los costes de emisión de gases de efecto invernadero de vertedero. Y en ese sentido también les adelanto, ya estaba señalado en la propia ley, que también nos hemos comprometido a otra pieza adicional, a otra orden ministerial para determinar la fórmula de cálculo de estos costes, cómo se van a imputar los costes de emisión de esos gases. Y además hemos señalado la obligación de que las autoridades ambientales den publicidad por los medios actualmente más, o que llegan a más gente, como es la red, Internet, para la revisión de los costes quinquenales a las que ya se señalaba el anterior Real Decreto. En cuanto al capítulo de autorizaciones, y en línea con lo señalado en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, hemos tratado de discriminar lo que es la instalación o las autorizaciones para las instalaciones por una parte y para los explotadores de instalación, de manera que quedara meridianamente claro qué se le exige a una y a otra parte y en qué condiciones se da la autorización a una y a otro de los agentes que participan en el vertido, como son los titulares de los vertederos y los explotadores. En las condiciones de autorización se ha incorporado la obligación de incluir coberturas de daños por responsabilidad de daños al medio ambiente. Se ha establecido, para no caer ni en infra ni en sobreseguros, la obligación de que las cuantías de los seguros sean revisadas por las autoridades competentes en materia de seguros. La obligación de que los organismos de cuenca informen favorablemente de los vertederos, un informe que ha de ser de nuevos proyectos de vertederos, un informe que ha de ser preceptivo y vinculante. Y se ha establecido la obligación de verificar por los medios adecuados la impermeabilidad de los vasos de vertido antes de las operaciones de vertido. Eso también fruto de algunas experiencias que se han ido acumulando en los últimos años. Las solicitudes de autorización en realidad no cambian gran cosa, lo único que se ha hecho es sacarlo del texto articulado y llevarlo a un anexo para, entendíamos, una mayor claridad en la lectura, y en ese anexo se explicita los requisitos o la documentación requerida tanto a los titulares como a los explotadores de los vertederos. En el contenido de la autorización, nuevamente, se ha sacado a un anexo en qué condiciones las autoridades ambientales o sobre qué elementos va a descansar
las autorizaciones que hagan valga la redundancia, las autoridades ambientales de las instalaciones de vertido, y eso, insisto, se ha sacado para una mayor lectura, para no desviar la atención en la lectura del decreto, de la regulación, a un anexo. En el procedimiento de admisión de residuos en vertederos, se ha reordenado, se ha intentado enumerar cronológicamente, más o menos en la medida de lo posible, todas las operaciones incluidas o consideradas en un procedimiento de admisión, señalando además explícitamente el pesaje como una parte esencial de dichas operaciones, esencial, como verán, entre otras cosas, como parte del sistema de aseguramiento de la calidad de los datos remitidos en materia de vertido que les señalaba anteriormente. Y se han actualizado las referencias legislativas, discúlpenme, relativas a la codificación de residuos y al traslado de residuos. Les adelanto que con posterioridad a la publicación del decreto hemos encontrado algunas referencias internas mal hechas, en fin, los duendes y en las condiciones en las que se produjo la redacción final del decreto jugaron en nuestro contra, y hubo un par de ratas, hemos detectado un par de ratas en el Real Decreto que, en fin, es nuestro interés subsanarlas a la mayor brevedad posible. En una fe de ratas, sinceramente, no sé muy bien cómo se publica una fe de ratas en el BOE, pero lo vamos a intentar. En lo relativo a los procedimientos de vigilancia en fase de explotación no ha habido cambios sustanciales. En los procedimientos de vigilancia en fase postclausura, vigilancia y mantenimiento en fase postclausura, se ha querido dar un poco más de seguridad jurídica a los titulares de los vertederos, estableciendo un periodo máximo de 3 años para que las autoridades ambientales, que no la dejen en suspenso, para que las autoridades ambientales comuniquen la aprobación y en qué condiciones de los proyectos de clausura de los vertederos. Se ha también establecido, entendíamos que era crítico, la obligación de comunicar a los organismos de cuenca los efectos negativos que se pudieran detectar y que incidan sobre la calidad de las aguas, tanto de superficie como subterráneas. Hemos anunciado, y esta es la tercera o cuarta patada hacia adelante que les comento, el establecimiento de una serie de criterios para determinar en qué momento un vertedero deja de constituir un riesgo para el medio ambiente. Esto lo vamos a hacer mediante una instrucción técnica complementaria en la que será, en fin, será publicada, lo vamos a realizar en colaboración con los miembros de la Comisión de Residuos, como no podía ser de otra manera, y será publicada pues, en los próximos años. Este aspecto es importante porque, claro, hay un cierto número de vertederos que ya están clausurados, de hecho, y que ya están al final del periodo de los 30 años que hablaba la directiva de vertederos. Y entonces es importante contar con estos criterios para determinar bajo qué condiciones se va a licenciar un vertedero, pasados esos, vertedero ya clausurado, pasado ya esos 30 años. Hemos, por último, en relación a los procedimientos de vigilancia y mantenimiento postclausura, hemos dado más énfasis a la parte relativa a la estabilidad mecánica de los vertederos. En lo relativo a la inspección de vertederos, bueno, aquí para nosotros este era un instrumento esencial. El anterior Real Decreto solo señalaba la posibilidad de hacer uso de las inspecciones de los vertederos para una parte muy concreta, si no recuerdo mal, era para la verificación del correcto cumplimiento de los criterios y procedimientos de admisión. Lo que hemos hecho con la inspección es, o con un artículo dedicado a la inspección, es generalizar la inspección para todo tipo de vertederos,
vertederos IPPC o no IPPC, para todo tipo de vertederos, establecer unas frecuencias mínimas de inspección, como señalaré más adelante, y establecer una serie de ítems mínimos inspeccionables. Lo que es relevante a nuestro modo de ver es el enfoque que se le quiere dar a la inspección. La inspección está esencialmente encaminada a verificar el cumplimiento de las condiciones de autorización de los vertederos. En ese sentido también se ha explicitado la posibilidad de que entidades acreditadas, debidamente acreditadas, participen en esas inspecciones. Y por último, en aras de ser transparentes, creo que es importante dar tanta transparencia como sea posible al tema de vertido. Se ha establecido la obligación de que los resultados de las inspecciones sean públicos. En cuanto a las obligaciones de información, bueno, estas obligaciones se han articulado en 3 niveles, de los explotadores a las autoridades, de las autoridades al Ministerio y del Ministerio a la Comisión Europea. Y se plantean los asuntos a informar, son sobre las cantidades de residuos municipales vertidas, sobre las cantidades de residuos municipales biodegradables vertidas, las cantidades de residuos vertidas exentas de tratamiento, y además establece el precepto de que las comunidades autónomas remitan información periódicamente sobre los principales hallazgos encontrados en las inspecciones por parte de las autoridades ambientales de las comunidades autónomas. Les recuerdo otra vez que la información de los 2 primeros flujos de residuos municipales y residuos municipales biodegradables vertidas, reflejan las normas establecidas en una decisión de ejecución de la Unión Europea, la 2019-1885, que se ha traspuesto tal cual en un anexo de este Real Decreto. Hay una serie de disposiciones adicionales y finales que son de algún interés. La primera es una primera disposición adicional que ya les he enunciado anteriormente relativa a una orden ministerial que va a regular los requisitos mínimos de tratamiento para residuos municipales. Una segunda orden ministerial que también una disposición final relativa a una orden ministerial para establecer una fórmula de cálculo de costes para el coste de las emisiones de los gases de invernadero. En cuanto a los anexos, en los requisitos generales no ha habido grandes cambios. Alguno que le señalo aquí, en todo caso, sería de destacar la obligación de que el Instituto Geológico y Minero participe en la evaluación de la idoneidad de la ubicación de los vertederos, la propuesta de una estructura de sellado tipo de vertederos, cosa que existía ya en la directiva, pero que no se transpuso en el 1481. Se hace una propuesta tipo, que es la que da la propia Comisión Europea. Se han establecido limitaciones en la superficie de vertido activas a fin de evitar y hacer efectivo esto de la parte esta de molestias y riesgos. Y se han enumerado además una serie de opciones relativas al tratamiento de gases, incluyendo entre estas los sistemas pasivos de tratamiento. En lo relativo a procedimientos de admisión, procedimientos y criterios de admisión, hemos establecido frecuencias para la realización de caracterizaciones básicas y pruebas de cumplimiento. Se ha establecido la obligación de que el diseño y la ejecución de los muestreos en las caracterizaciones básicas y pruebas de cumplimiento sea realizado por entidades que estén acreditadas de acuerdo con la norma ISO 17020, y que las determinaciones analíticas de que van a ser objeto de esas muestras, la realización de esas
pruebas de caracterización básica, esas caracterizaciones básicas o pruebas de cumplimiento, sean realizadas por laboratorios acreditados de acuerdo con la norma UNE 17020. Igualmente, este mismo criterio se ha seguido para los procedimientos de control y vigilancia, de tal manera que las obras de diseño y ejecución de los muestreos lo realicen entidades acreditadas y que las determinaciones analíticas que se tengan que realizar durante los procedimientos en razón de la aplicación de los procedimientos de vigilancia lo realicen laboratorios que estén acreditados para ello. Las normas de cálculo, creo que les he hablado con suficiencia, transponen la decisión de la Comisión y además incluyen un sistema de control de calidad y trazabilidad de los datos basados precisamente en la información que se recoge en la documentación de transporte de los residuos y la documentación y los registros de pesada en los vertederos. En la documentación requerida en el anejo 5, que recoge la documentación requerida en la solicitud de autorización, otra vez se recoge por separado lo que tiene que presentar el titular y el explotador de la instalación, y hemos intentado, yo creo que en los próximos años vamos a tener que trabajar un poco más en ello, hemos intentado de la medida de lo posible dar cabida a la documentación requerida para determinados elementos o dentro de las instalaciones de vertido con la legislación en materia de protección contra incendio, con la legislación existente en este momento. Esto es una cuestión que en los próximos años será, entiendo yo, objeto de desarrollo del Ministerio, probablemente conjuntamente con el Ministerio de Industria, que es el que es competente en esta materia. Por último, en lo relacionado al contenido de la autorización, se ha especificado el contenido mínimo que las autoridades ambientales de las autorizaciones, tanto para las instalaciones como para los explotadores de la instalación. Y ya para finalizar, ahora sí, en el capítulo de inspección, en el anejo relativo a inspección, se ha establecido una frecuencia mínima de inspección, 3 años, si no recuerdo mal, y se ha establecido una relación mínima de ítems inspeccionables a considerar en dichas inspecciones. Y con esto creo que me he pasado de tiempo, pero con esto concluyo mi intervención y le doy la palabra a Luis, si le parece.